Buenas noches, 10:07. Estamos en vivo en esta 10ª transmisión de Luciérnagas, un espacio para la discusión de las ideas. Ya se están conectando varios compañeros y compañeras. Comiencen a compartir esta transmisión, este enlace, para poder ser más esta noche ya de 8 de junio en Morelia, Michoacán, transmitiendo en vivo y directo Luciérnagas. Hoy vamos a discutir sobre un tema trascendental, importante y que va a atravesar coyunturalmente las luchas del próximo año y lo que resta de este. Vamos a hablar de las elecciones, cómo los movimientos sociales debemos involucrarnos, qué vamos a hacer, qué alternativas se están delineando. Lo que sucedió esta semana pasada en el Estado de México es una muestra de que el régimen capitalista se cierra. El Estado no permitirá ni una mínima transformación y lo único que tenemos como alternativa es la construcción de un instrumento político con pies no de barro, como los que ya existen, sino con pies de plomo que nos ayuden a avanzar con paso fuerte, que no distinga la lucha electoral de la lucha callejera, que no distinga la huelga, los sindicatos, la conformación de asambleas populares, que esté en todos los espacios. Lo que hoy vemos es un partido como Morena solamente aislado en las elecciones, pidiendo y reclamando el apoyo de los movimientos sociales cuando les hacen un fraude o cuando cometen un fraude descarado, como el que todos vimos que está sucediendo en el Estado de México, y lo que hoy reclaman auxilio. Pero ¿dónde estuvieron las organizaciones electorales en el momento de la lucha política? Cuando nos han desaparecido compañeros, cuando están invadiendo los bosques y las carreteras, cuando el magisterio se fue un plantón al centro histórico. Es importante dejar el debate sobre la mesa. No estamos peleados, no son nuestros enemigos ni nuestros adversarios. Lo único que nosotros planteamos llanamente y claramente es necesario construir un instrumento popular que tenga pies en todos lados, en todas las luchas, y que confronte así de frente el proyecto capitalista, que no es otra cosa que muerte y destrucción para la mayoría. Así es que hoy se va a poner buena la discusión. Tenemos un invitado importante para discutir sobre estos temas. Vamos a empezar a leerlos, a escucharlos y podernos a discutir esta alternativa desde los movimientos sociales. Bienvenidos a Luciérnagas número 9. Y recuerden, si están escuchando esto, son la resistencia y no están solos. Vamos a la cortinilla y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Estamos de regreso, esa fue nuestra cortinilla de presentación. Decíamos, por supuesto que hay un fraude cantado, establecido, formal en el Estado de México, y no es el primer fraude que sucede en este país. Y lamentablemente enfrentamos a una derecha subsumida, acorazada, en un proyecto político caduco, en crisis, y que nos lleva de por medio a la mayoría social de este país. Hoy vamos a discutir ampliamente este tema. Tenemos como invitado al compañero Lenin Contreras. Lenin, bienvenido a este espacio en Luciérnagas. Gracias, Moctezuma. Queremos empezar esta discusión, enfocarla como para entenderla colectivamente. Una crisis de régimen llamamos nosotros, una crisis que tiene distintos lados, una crisis económica, una crisis política, una crisis ambiental, que nos puede explicar de inicio cómo están viendo ustedes esta crisis, donde, digamos, en lo apariencial, hoy cantamos un fraude y lo vemos como una tragedia, y está ahí, claro que es una tragedia, claro que en este país no haya democracia, es una tragedia, es terrible, pero vayamos al fondo de la discusión, que es la crisis de régimen que está pasando en México. Está colapsando por los pies no solo a la figura presidencial, que tiene aprobaciones por 18%, sino está colapsando en general el sistema político. Bueno, mira, lo primero que hay que entender, me parece, es que la democracia es incompatible con el capitalismo. Y creo que hemos vivido décadas de neoliberalismo que demuestran eso. Es decir, hoy la falta de democracia, que se conjuga en múltiples formas, fraudes electorales, falta de derechos políticos, represión a periodistas, desaparición de activistas sociales. Esta forma en que aparece la política de Estado es
la forma en que el neoliberalismo, un modelo económico basado en la muerte, en la depredación, en el saqueo y en el robo, requiere que aparezca así. Es decir, dado que el neoliberalismo es un sistema violento, brutal, injusto, requiere un sistema político de esas características. Y lo que estamos viendo no es sino la agudización precisamente de una intensificación, ¿no?, de un agravamiento de la violación de los derechos sociales, de la violación de los derechos políticos, y que el Estado ocupa profundizar para mantener este funcionamiento de la economía, ¿no?, en función al saqueo, al robo, al despojo. Y es importante mencionar esto porque aunque aparece un nivel de pobreza generalizado en la sociedad mexicana, o sea, 55 millones de pobres, 20 millones viviendo básicamente en la extrema pobreza, o fosas clandestinas, también es cierto que la crisis no es para todos. Algunos datos interesantes, por ejemplo, es que tan solo Bancomer, este banco que conocemos todos, sacó 40.787 millones de pesos de ganancia el año pasado. Walmart, por su parte, 42.854. Tenemos 4 personas, Slim, Germán Larrea, Alberto Belleres, Ricardo Salinas, que juntos acaparan el 10% de la riqueza socialmente producida en el país. Es decir, mientras hay una crisis política para el pueblo, es cierto que hay unos cuantos empresarios que se benefician con este régimen de muerte, de saqueo, de miseria y de pobreza. Entonces, lo que estamos viendo precisamente con el fraude electoral en el Estado de México es este régimen antidemocrático que se niega a morir, claro, y que no va a morir. Se va a imponer por la fuerza, con fraudes electorales, pero también con gobiernos despóticos, autoritarios y profundamente represivos. Esta crisis económica que describes hace que el sistema dominante se vaya cerrando, vaya cerrando las posibilidades democráticas de participación, y ya lo vivimos aquí en los 70s, vivimos un régimen de Estado que se va cerrando, que el capitalismo va requiriendo más y más, digamos, rigor. En Chile lo vivieron de manera más convulsa, en Argentina, en varios países hemos visto este rostro del capitalismo, es decir, no es nuevo ver un capitalismo violento. ¿Hay ese riesgo en este momento de perder libertades democráticas, de avanzar hacia un Estado, digamos, más cerrado, más convulso, como el que se está describiendo? Pues yo creo que ya estamos en ese estado. Aunque algunas leyes aún no se han probado, como la Ley de Seguridad Interior, de manera amplia, ya estamos viviendo violación y pérdida de derechos democráticos de facto. Es decir, cuando un periodista es asesinado por el ejercicio periodístico, es la expresión de una pérdida de un derecho democrático. Cuando un luchador social es desaparecido, encarcelado políticamente, es la demostración de que el régimen aparece, digamos, de manera autoritaria y militarista también. Cuando una comunidad indígena que lucha contra el despojo de las tierras de una minera extranacional es reprimida por la fuerza, ahí estamos viendo de facto una pérdida y una violación a sus garantías democráticas. Y yo insistiría en esta idea que tú planteas, ¿no? El fraude electoral que fuimos testigos del pasado domingo en el Estado de México demuestra precisamente la inviabilidad de constreñir el movimiento social a las condiciones y a las reglas de las instituciones. Las instituciones electorales son camisas de fuerza, y quien las obedezca de manera plena, ya sea por pragmatismo o por principios políticos o por su visión de la política, quien las obedezca tenderá necesariamente a sucumbir a este despotismo institucionalizado, mafioso, pandillesco, y entonces demuestra la necesidad, que tú planteabas también de manera acertada en un principio, de construir una propuesta que, si bien pueda aparecer en el proceso electoral, aparezca con una forma autónoma, independiente, con un programa propio, y que no se limite a las condicionantes políticas e institucionales que impone el poder político, y los poderes fácticamente establecidos en el Estado mexicano. Estos poderes que, como tú llamas, fácticos, que de manera, digamos, coloquial, Morena lo define como la mafia en el poder, que realmente rebasa esa definición. No es una mafia en el poder, es un grupo de empresarios que mantiene, digamos, que cercos institucionales, es decir, no te permiten avanzar más. Por ejemplo, en Michoacán, ¿no?
tienes a un secretario de Seguridad Pública con altas violaciones a los derechos humanos, comprobado un levantamiento ilegal a una activista de derechos humanos, comprobado asesinatos en Arantepacua, comprobados represiones al magisterio constantes. La última vez no permitieron avanzar una marcha democrática. Es decir, tienes esto a un régimen democrático que hoy se destapa para gobernador y dice que inclusive por el PRI, o sea, va una alianza PRI, PAN, PRD, ya van todos en bloque, porque finalmente lo que entienden ellos es que hay una crisis de régimen que no se puede solventar por el consenso, sino que van a tener que utilizar métodos mucho más duros. No importa ganar por 1%, no les da igual. O sea, hay un cuestionamiento, oye, están preocupados porque ganaron por muy poco margen. Claro que no. Lo importante es ejercer el poder y a partir del poder seguir controlando la extracción de ganancias y la explotación. Entonces, en este sentido, me gustaría que avanzáramos al plano internacional, que también nos toca lateralmente para poder entender lo que queremos discutir esta noche, que es el tema Trump. Nosotros tenemos una burguesía, un empresariado siempre muy domesticado, muy mirando hacia el norte. Nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, no solo geográficamente, sino ideológicamente. Es decir, tenemos a un imperialismo muy metido en nuestros empresarios. Entonces, hoy, pues se ve en la orfandad, porque todo lo que vinieron defendiendo, tratados de libre comercio, un funcionamiento de la economía global, pues hoy lo están cuestionando. Inclusive, muchos empresarios ya no cuestionaban el cambio climático, ya están como que en esta onda wannabe de que el cambio climático ya está aquí encima, y ya Trump se sale de la cumbre del clima en París. Entonces, este escenario los lleva a la orfandad. Y los lleva inclusive a no tener candidato presidencial, que hace 6 años lo tenían un año antes. Claro. Y lo habían fabricado y lo habían hecho. Y hoy no tienen ni siquiera propuestas, si van ni con el PAN, con el PRI, con el PRD o con una mezcla de los tres. O si van a permitir que Morena llegue finalmente al poder. Entonces, en este escenario, el fenómeno Trump, Marine Le Pen, que también pegó muy fuerte, no llegó, o el Brexit, que ya está también en puertas. Hay elecciones el jueves, o el fin de semana en Londres. Entonces, todo esto, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en el mundo de esta recomposición internacional? Pues mira, yo creo que es importante partir de ese panorama que tú expones. Desde el 2008, que estalló la crisis económica mundial, se demostró el agotamiento de una forma en que venía funcionando la economía, ¿no? Que era básicamente una apuesta por la especulación financiera y un traslado de las inversiones hacia países asiáticos para abaratar los costos de producción a partir de explotar mano de obra súper barata como la china o la taiwanesa. Pero el 2008 agota ese modelo y ahorita la burguesía en todo el mundo está buscando formas de salir adelante, ¿no? Una opción, me parece a mí, y esto está evidentemente a debate, pero es la reindustrialización, en este caso de Estados Unidos. ¿A quién beneficia si no es a los grandes industriales el que el nuevo presidente norteamericano se salga del Acuerdo de París? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque le van a poner una libre utilización a lo que antes estaba restringido, como la utilización de combustibles fósiles. Se van a eliminar los subsidios a las tecnologías alternativas y eso evidentemente va a desarrollar aún más la industria, digamos, pues tradicional. O sea, ellos están apostando, me parece a mí, por la reindustrialización. Por lo menos un segmento de la burguesía norteamericana está apostando por la reestructuración y reindustrialización de su economía. Esto va a pegar fuerte o es posible que impacte de manera fuerte en la economía mexicana. La economía mexicana es una economía supeditada a los intereses norteamericanos y si le eres útil, te utilizan y si no, te desechan. Entonces, lo que me parece a mí, lo que tú planteas es que cuando Trump llega y plantea la eliminación o renegociación del TLC, que veremos hasta qué profundidad se hace, mucha de la burguesía, cuyo vocero es este tipo patético que es Videgaray, se espanta. Y entonces empiezan a buscar opciones de programas económicos que les permitan una especie como de reactivación de la economía interna. Un poco el modelo del desarrollo benefactor de los 60s y 70s de este país. El gran problema es que en esas décadas había las condiciones materiales para soportar una economía nacional. Tenías a los bancos, tenías la industria minera, tenías el petróleo, tenías el sector energético. Pero ahora, después de 35 años de neoliberalismo, eso ya no te pertenece. Y ocupas grandes movimientos de masas en las calles, fuertes, radicales, combativos, para renacionalizar. Sin embargo, vemos que la opción que aparentemente aparece en la izquierda no está optando por eso. Me parece triste ver cómo hoy se convoca una movilización en el Estado de México y las estructuras partidarias, en este caso de Morena, no salen a la calle con sus simpatizantes.
Si es la sociedad civil que está respondiendo del fraude. Demuestra el agotamiento de una vía netamente institucional. Le apuestan a que las instituciones corruptas como los tribunales electorales o los tribunales estatales electorales les den el triunfo. Eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar si no los obligas a que pase. No solo no les dieron el triunfo, sino les dijeron 500 casillas menos te vamos a abrir. Sí, entonces ahí está me parece la influencia, ¿no? El problema es que cuando has construido, nosotros planteamos la construcción de un instrumento político que tenga pies en todos los sitios, es decir, que esté bien asentado, aunque esta construcción es lenta. El problema es que cuando tú construyes un instrumento netamente electoral, pues tus balances y tus planteamientos son netamente electorales. Hoy, ir a una lucha frontal contra el fraude en el Estado de México por parte de Morena, pues es sumamente costoso para ellos electoralmente, ¿sí? Porque esos videos van a dar vuelta a todo el país diciendo, ahí están otra vez los intolerantes. Pero también están en la encrucijada de que si no hacen nada, pues van a decir, pues ya para qué voto por ellos si no defienden el voto. Entonces hay una respuesta, como pasó en el 2012 con el 132, que es una respuesta más bien desde sectores organizados, sectores juveniles que dicen ya estamos cansados de este sistema, que están buscando alternativas, y es lo que queremos discutir al final de este programa. Pero este fenómeno que está pasando en el Estado de México, que no está haciendo el mismo tratamiento, por ejemplo con Coahuila, claro, que es el mismo escenario, claro, un fraude descarado, cínico, pero allá pues es un fraude que sí hay que darle espacio mediático, y el del Estado de México pues no, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esto me parece importante. Entonces tenemos una burguesía pues plegada y confundida en este momento, insisto, sí, sin candidato o candidata presidencial hasta este momento, a diferencia de los movimientos sociales que ya se están delineando por una alternativa. Otra cosa que me parece importante plantear es esta visión parcial, creo que yo, del fenómeno electoral. ¿Qué está pasando abajo en las alternativas políticas de los movimientos sociales con lo que está planteando el EZLN o el CNI, más bien, con la candidatura de un consejo indígena de gobierno, inspirado en lo que está pasando en Cherán, por cierto? Es decir, no es el presidente municipal, sino es un grupo un grupo de personas electos por asamblea los que llevarán esto. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Qué está viendo el CNI, el EZLN, pues para plantearla como la estamos leyendo? Mira, yo creo que es importante entender, y espero no la agarren mucho en esto, porque se ocupa un análisis detallado de lo que pasó con la candidatura independiente que impulsa el Consejo Nacional Indígena y el EZ. No es una ocurrencia, no es como de manera vulgar aparecen ahí algunos opinólogos de centro, de posiciones de centro, una ocurrencia de Marcos o de Galeano, como sea, Galeano, sí, sino que tiene que ver con una lectura propia, me parece, del EZLN. Hace 2 años, en 2015, hubo un seminario que se llamaba así, el pensamiento crítico ante la hidra capitalista. Si uno lee los 3 tomos que aparecen de ese seminario, se da cuenta que el EZLN y el CNI están vislumbrando un proceso de crisis económica y política en el país. 2015. O sea, hace ya casi 2 años. Ese proceso de reflexión los llevó a evaluar políticamente su táctica. En octubre de 2016 aparece un comunicado titulado Que retiembra en su centro la tierra, en donde se están planteando básicamente impulsar una candidata independiente que funja como vocera de un consejo indígena de gobierno. Ojo, vocera. El planteamiento es visibilizar políticamente en el escenario las resistencias y la lucha de los pueblos. Y después, en noviembre del mismo año, del año pasado, 2016, aparece un comunicado que se llama Una historia para tratar de entender, en donde narran cómo a partir de esta lectura política del 2015 se consultó a las bases zapatistas, a las comunidades indígenas que conforman el CNI, y se plantea la propuesta. Es decir, es una construcción consensada durante casi 2 años, claro, ¿no? Esto es importante entenderlo porque aparece a partir de un balance político profundo. ¿Qué entendemos nosotros desde el MIR que es la propuesta? Nos parece que la propuesta es básica y muy pertinente. La propuesta es irrumpir en el escenario electoral con una propuesta programática anticapitalista. ¿Por qué? Porque en cualquier comunidad, en cualquier ejido o en cualquier barrio del país, nos hemos dado cuenta que la muerte, la destrucción que padecemos, las desapariciones forzadas, la represión, finalmente tienen que ver con un sistema económico, el capitalismo.
Y aquí es un matiz importante con la propuesta de Morena. Para los compañeros, o bueno, para la gente de Morena, compañeros. Algunos son compañeros. Para la gente de Morena, el problema es la corrupción y la mafia en el poder, y eso es falso. O sea, eso es una visión limitada y estrecha. Y eso los lleva a no tener una propuesta política profunda, con un calado más amplio, con mayor pertinencia, ¿no? Me parece que esta propuesta del CNI es prudente en la medida que pone el foco en el malestar o en el origen del malestar de los pueblos, que es en un modelo económico basado en el despojo, en el robo, en la muerte. Cosa que la gente de Morena no está haciendo. Y me parece que esto se plantea un debate entre programas. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Algunos planteamos no solamente acabar con la corrupción, y otros decimos no es suficiente, hay que acabar con el capitalismo. Entonces, yo creo que sí es importante entender esta lectura profunda del Estado. Puedas compartir o no, pero es seria. Y no es sacada de la manga ni es una ocurrencia. Hay una lectura profunda del escenario y de la táctica y la estrategia que deben seguir de manera consecuente. Sí. Y ahí cómo se marca la posición del MIR, cómo se marca en este llamamiento que entiendo se va a impulsar desde la organización, la candidatura del Consejo Indígena de Gobierno, y va a buscarse construir una organización. Pero ¿qué más se está planteando en esta visión de irrupción política y de construcción? Entiendo que son, digamos, como para que los que nos están viendo, que ahorita estamos reventando ya de vistas a todos los que nos están siguiendo, compartan, estamos teniendo grandes números de audiencia, gracias por los que están viéndonos y las que están viéndonos, para que la gente que nos ve, nos entienda. Nosotros planteamos construir una ola popular que tiene que arrasar. Es decir, lo que Morena intenta, y me parece que eso lo plantea Andrés en una entrevista clave que hay que ver, que es donde brinda el perdón a toda la clase política, y dice, pues, borrón y cuenta nueva, y ahí es donde ya surge la ruptura con los movimientos sociales, porque de lo que se trata en este momento en el país no es de hacer una barrita superficial, sino que hay que quitar todo lo que han dejado ya en escombros. Hay una corrupción rampante. Ayer desalojaron el plantón que había en Tepoztlán de compañeros que están peleando con la misma compañía que estamos peleando nosotros aquí en Morelia, que es Tradeco. Es decir, no hay canales democráticos para resistir a la embestida capitalista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que unir este caudal democrático. Yo decía hace 8 días que vinieron los maestros aquí, es vergonzoso que tengas que irte a dormir a la calle para que te paguen un bono. O sea, ¿qué clase de estado vivimos donde los trabajadores de la educación tienen que irse a dormir a una casa de campaña para que se les pague lo que les corresponde? Salario de vengado. Es decir, o los eventuales que tienen 1 año, 2 años, conozco eventuales que tienen 5 años que no les han pagado algunas horas, y dices, es vergonzoso. ¿Por qué tienen que hacer eso los trabajadores? ¿Por qué? Porque hay un Estado que no responde a sus necesidades. Entonces, en este escenario, ¿qué va a hacer el MIR? ¿Qué propuestas se está planteando para compartir? Aquí ya vaya la audiencia que nos está viendo y sigan compartiendo esta transmisión. Sí, mira, la propuesta del MIR parte de esa lectura que también expones, pero que me gustaría profundizar, es que no basta con sacar al PRI. Claro. O sea, eso lo vimos en el año 2000. Decían, no, voto útil y contra el PRI. Y llegó Vicente Fox, y un tipo nefasto, igual de déspota, autoritario, pero además conservador y mocho, pues, ¿no? O sea, más retrógrada el gobierno que vivimos con Fox, o con el alcohólico de Felipe Calderón, ¿no? O sea, no basta ya con esa consigna de hay que sacar al PRI o hay que sacar a la mafia del poder. Al PRIAN. O al PRIAN-PRD, ¿no? Sí. Eso lo han hecho los movimientos sociales en los últimos 30 años y no ha funcionado. En Michoacán, un fuerte movimiento democratizante sacó al PRI del gobierno del Estado en la década de los 2000, cuando gana Batel, y finalmente nos dimos cuenta que ahora estos tipos se portaron igual o peor que los priistas, ¿no? Porque finalmente lo que tenemos que hacer es disputar otro proyecto de nación, otro proyecto de país. Es decir, no basta con sacar a los representantes de los empresarios, de los poderes fácticos, del imperialismo, ¿no? Es necesario impulsar otra forma de civilización, otra forma de vivir, de convivir. Y eso me parece parte de que tenemos que plantearnos que el centro de esta nueva sociedad, de esta nueva forma de organizar, de esta nueva forma de vivir, de esta nueva forma de existir los mexicanos, parte de un principio básico,
tenemos que organizarnos. Por eso en el MIR estamos proponiendo la construcción de los consejos populares de gobierno, que puedan de manera sistemática en Chihuahua, en Michoacán, en el DF, en Veracruz, junto con la propuesta de Marichuy del CNI, construir voceros que puedan poner en el escenario electoral las necesidades y las exigencias del movimiento social, ¿no? En síntesis, estamos proponiendo la construcción de consejos populares de gobierno que rompan en el escenario y tengan o no tengan validez institucional, tengan o no tengan la posibilidad de disputar electoralmente, se conviertan en voceros y en instancias de toma de decisiones para ejercer de manera fáctica los derechos y los intereses del pueblo trabajador. Esa es la propuesta. Y evidentemente esta propuesta no solamente va en el escenario electoral, no se constriñe ese esquema, es una perspectiva de largo aliento, porque nosotros ya no creemos en las propuestas como de Morena que dicen es suficiente con que vayas a votar y ya. Pues no, Nosotros te defendemos, no es suficiente, pues los reales que ni eso, ¿no? O sea, ya ni defenderte lo hacen. Bueno, el Estado de México es claro. Y aquí es importante una diferencia con la propuesta de Morena, y que quede claro, ¿no? Abordamos con Morena porque es la opción que aparece en la izquierda, pero para nosotros el PRD, el PAN, el PRI es peor, más funesto, más nefasto, son delincuentes, son mafiosos, son pandilleros, la ¿no? basura nada más en el bote, ni siquiera para hablar con ella. Pero ahí aparece una diferencia. Cuando tú ves que en el equipo de campaña y en la propuesta de nación aparecen tipos como Esteban Moctezuma, como Alfonso Romo, o bueno, para poner gente local, tipos nefastos como Juan Pablo Puebla, que es responsable de evadir la responsabilidad del desfalco financiero de los gobiernos locales. Sí, Fidel Calderón Torreblanca, que pactan con sí, bueno, Torreblanca fue secretario de Gobernación con Godoy. Y bueno, hoy vemos el escándalo de la presa acá en Infiernillo, ¿no? De sobornos y corrupción. Cuando ves que esos tipos están en una alianza política con la propuesta de Morena, pues te da roña. Dices, yo no me acerco, ¿no? Y aquí es importante entender que algunos dicen, es que es una alianza táctica. Pero es equivocado, porque estos tipos aparecen dirigiendo el proceso. Claro. Tienes a Jacob Polemski, que es una empresaria, ¿no? Administrando Morena como si fuera una empresa, ¿no? Pone a sus cuates como candidatos o como... Y se les cuelan, ¿no? Sebas Cadena y se les cuela... Por ejemplo, ¿no? O aquí ejemplos hay, ¿no? Sí. De un montón. Entonces, cuando ves esa propuesta dices, no. Ya. O sea, esa propuesta está agotada, esa propuesta no nos representa, esa propuesta no es lo que yo quiero. Porque finalmente supone un pacto político con ese segmento de lo que ellos llaman la mafia en el poder, ¿no? Pero ahora en Morena, y por eso las amnistías anticipadas, para poder compactar políticamente. Pero esa gente no se la va a disputar ni se la va a jugar por el pueblo, ¿no? Es que en el fondo lo que nos llevan a discutir, y gracias a todos los que nos siguen viendo, vamos ya concluyendo, lo que nos llevan a discutir es elige el menos peor. Y creo que tenemos ya suficiente edad y suficientes años para decir, pues es que no quiero elegir entre el menos peor, quiero construir lo que yo quiero de país. Y finalmente la Constitución, los héroes revolucionarios consiguieron que este país nos dé libertad de acción política y podemos construir una alternativa distinta a lo que hay, porque lo que hay desdibuja totalmente la acción política de las masas. Claro. Es decir, nos desdibuja en el escenario, claro. Nos pide pasividad política, subordinación, nos pide que apoyemos en una coyuntura electoral y después desaparecer. Y nosotros no, nosotros queremos construir una mejor ciudad, construir un mejor estado y un mejor país a partir de las discusiones importantes que van desde, sí, el combate a la corrupción, pero también a la desigualdad, a los derechos laborales. No puede ser, insistía hace 8 días también, que los trabajadores de Herrera tengan que salir a pelear por un salario, o sea, por un reparto de utilidades cuando ya aceptan salarios de miseria, cuando no se les reconoce ni como trabajadores, sino como una figura mañosamente que se llama asociada. Entonces es importante que esto quede súper claro a todos los que nos están viendo, que ya son muchísimos, ya han subido los números. Te mandan, por cierto, muchos saludos ahí los que están hasta ahorita sintonizando Luciérnagas. Y yo quiero cerrar ya para concluir. Dejan preguntas, ya se han ido respondiendo a lo largo de esta transmisión. Un mensaje final que quieras plantear. Va a seguir abierto el debate. Yo quiero que Luciérnagas avance a la construcción de un debate de ideas, no solamente entre
entre los movimientos sociales, invitar aquí a los compañeros de Morena, insistimos, no son enemigos, son compañeros, ahí está gran parte de la base material de lo que va a ser importantísimo para la transformación de este país, pero en este momento por supuesto que no hay coincidencias al 100% y por eso tenemos el legítimo derecho de explorar todas las alternativas para construir una democracia más justa, avanzar y que seguramente en momentos caminaremos juntos como caminamos en otros momentos. Por ejemplo, recuerdo recientemente cuando impedimos que se aprobara la reforma energética en Michoacán, es uno de los estados que no son firmantes, pues fue con compañeros de base, la mayoría de ellos de Morena. Entonces es importante verlo así, discusión sana, complementariedad y avanzar a esta propuesta que creo yo, y por lo que me estás comentando, hay un consenso masivo, va a arrasar el próximo año como propuesta alternativa a los movimientos sociales, porque no hay más. Sí, solo hay dos Marichuy sopas, es la propuesta. O pasar un papel protagónico en la construcción política de un instrumento de las masas populares. ¿Conclusiones, Lenin, que quieras dejar en la mesa? Pues quisiera solamente terminar con esto. Creemos que la propuesta es la construcción de un polo de izquierda que dispute políticamente, que rompa el escenario político y construya en este escenario una propuesta de política que defienda los intereses de la clase trabajadora, que defienda la libre autodeterminación de los pueblos y las comunidades, que defienda la restitución del territorio de las comunidades, que defienda la dignidad de los trabajadores. Esto lo estamos afinando, lo estamos proyectando a partir de una propuesta que hemos llamado la construcción de consejos populares de gobierno, es decir, espacios territoriales que permitan aglutinar el movimiento social y disputar políticamente de manera autónoma e independiente. Y finalmente tenemos que poner en la palestra, en el debate, qué tipo de país queremos. Nosotros decimos, ocupamos una nueva patria, una nueva nación, pero esto no se va a conseguir si no construimos un referente político, un polo político de izquierda de los movimientos sociales, y que rompamos con esta inercia que está muy arraigada, que era el movimiento social deposita su fe en un mesías, en un candidato que finalmente termina por traicionar o por no representar. Claro. Ese modelo está agotado. Sí. Tantas patadas que nos han dado nos demuestran que esa no es la vía. Entonces tenemos que convertir el movimiento social en movimientos políticos de disputa de manera protagónica el destino del país. Si no hacemos esto, pues seguiremos padeciendo, llorando y lamentándonos. Creemos que la propuesta del STLN-CNI permite aglutinar a estas fuerzas sociales en torno a este proyecto, y por eso en el MIR estamos en la idea de avanzar con esta ruta, ¿no? Claro. En general me parece que esa es la conclusión, y llamar al debate programático, al debate de táctica y estrategia, y dejar el señalamiento cómodo, ¿no? Que después es muy propio de la propaganda mediática oficialista. No construyamos una propuesta alternativa y disputemos de manera real y efectiva el destino de esta patria y de nuestras vidas. Sí. Y yo creo, y agregaré una cosa más, quitar del debate la consigna, o sea, estás conmigo, estás en contra mía, le hacen el juego a la derecha. No, esa es una vulgaridad. Son enviados de Salinas. Es una vulgaridad. Eso no lleva a nada. Hay que avanzar, hay que construir el proyecto de país que queremos, que soñamos y que hemos dado día a día para lograrlo. Claro. Dejan salud, voy a leer unos mensajes para ya cerrar la transmisión. Matías Zarco, interesante analizar el fraude del domingo como probadita de lo que vendrá en 2018. El mensaje es que no piensa soltar el poder, cueste lo que cueste. Saludos, profe Lenin. Orlando Zamora, un alumno. Virginia Lenin, te mandan saludos y agradecen el programa. Gracias. Que se está llevando. Julio Cor nos recomienda ver algunos videos de Alfredo Jalife, pues los veremos, a ver qué nos cuenta Alfredo Jalife. Y hay varios mensajes más. Alejandro Flores, buen tema, ánimo. Ana Fran felicita, y así seguimos leyendo todos sus comentarios. Llegamos a grandes números, ya van más de 10,000 vistas de este video. Así es que vamos a llegar al final de este programa. Vamos a agradecer a Lenin haber venido a esta discusión de Luciérnagas. Empeño la palabra, el siguiente domingo vamos a invitar a alguien, compañero, que defienda la propuesta de Morena. Te invitamos a ti y vamos a armar el debate y la discusión, porque me parece que lo importante es centrar el punto en qué país queremos, claro, y cómo podemos llegar allá. Es decir, si lo del domingo no es una lección importante de que
el grupo compacto de empresarios, has narrado 4 de ellos, pero son alrededor de 20 familias, están reunidos en una cosa que se llama Hombres de Negocios en México, que son los que están negociando el Telecam, por cierto. Cuando Peña le piden, mándame a la gente que gobierna en México para negociar, manda al CCE y a Hombres de Negocio, que son los que realmente mandan. Definen el destino de este país. Son los que no votamos, pero mandan. Entonces, 8 días, empeñamos la palabra, vamos a invitar a alguien que defienda la visión electoral de Morena y vamos a confrontar posiciones. Insistimos de manera respetuosa, defendiendo las ideas para avanzar en una conclusión. ¿Qué país queremos y cómo? ¿Qué camino vamos a tomar para llegar a ese país? Sí. Nosotros decimos, la única manera de llegar a ese país que queremos es con un papel protagónico de los y las trabajadoras, y a partir de eso significa construir un instrumento político. Pues nada más ahí decirle que sí, que aceptamos la discusión colectiva y que bueno que se animan, los estuvimos llamando a discutir desde Ayotzinapa, ¿no? Desde el tema de Arantepacua y no aparecieron, pues es bueno que ahora aparezcan y con gusto generamos un diálogo y un debate y nosotros planteamos una consigna que me parece es importante plantearnos para nosotros. La única solución es la izquierda revolucionaria y anticapitalista, no hay más, ¿no? Y ese es el punto de partida que por supuesto podremos defender. Muy bien, eres muy discreta para ser economista. Saludos, profesor, te conoce más como profesor que como economista. Mira, manden un saludo a los maestros que estamos en el plantón. Mira, nos están viendo en el plantón. Alejandro Flores, saludos a todos los que nos están viendo en el plantón. Aquí está el maestro Lenin, que nos acompaña muy a menudo por allá. Bueno, pues un saludo a los compañeros del plantón y ahorita vamos para allá a darles ánimo también. Va para allá a mojarse un rato, Lenin. Gracias a todas las que nos estuvieron viendo en esta 10ª emisión de Luciérnagas. 10 se dice poco, pero ya son 10 jueves aquí viéndonos, escuchándonos y trayendo temas que no se están discutiendo en los medios masivos de comunicación. Cualquier otra cosa, inbox, mensaje, temas que quieran que se toque, que se analicen aquí, pero por lo pronto ya está empeñado la palabra en 8 días. Discutimos otra vez el tema electoral, pero ya en forma de debate, ya no en forma de exposición como lo hicimos hoy en día. Inviten, recuerden, aquí se reúne la resistencia, nos vemos en 8 días, y si están escuchando esto, ustedes también son la resistencia. Compartan esta información que se genera aquí para hacer más y más en esta casa. Nos vemos en 8 días, hasta siempre. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola.